propaganda consiste en el lanzamiento de una serie de mensajes que buscan influir en el sistema de valores del ciudadano y en su conducta. Por lo tanto, adquiere una importancia decisiva en los procesos electorales. Se trata de una actividad lícita que influye decisivamente en la selección de los gobernantes. En México, las elecciones constitucionales del 1 de julio se llevaron a cabo en los comicios para la presidencia de la República, diputados federales, senadores, diputados locales y alcaldías. Con el objetivo de analizar y evaluar la propaganda electoral impresa en la Ciudad de México, así como de valorar la percepción ciudadana sobre impacto medioambiental y en redes sociales, la Fundación México Sustentable este año se dio la tarea de monitorear el comportamiento de los partidos políticos a través del proyecto de observación electoral 2018 Propaganda Electoral Sustentable, Realidad o Simulación. Cabe destacar que las elecciones constitucionales son monitoreadas y organizadas por las autoridades electorales y son las encargadas de llevar un registro de los movimientos a nivel federal y local. En 2018, la Fundación resultó seleccionada por segunda ocasión en la convocatoria del Fondo de Observación Electoral, promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la realización de este proyecto. Es una organización muy activa que trae un proyecto con temáticas innovadoras, con una mirada hacia una dimensión del proceso electoral que es muy importante en hoy día, en el 2018, cuando se habla a nivel mundial de temática ambiental, del impacto, pero la vincula al proceso electoral, a la propaganda política. Entonces pienso que el ejemplo del trabajo que Fundación México Sustentable hace en este proceso no solo servirá para tener un diálogo, para mejorar el próximo proceso electoral con los actores que sean las instituciones electorales, los partidos políticos, una concientización de los ciudadanos, pero que pueda servir también como ejemplo para otros países que ven en México un modelo para inspirarse en nuevas prácticas electorales. El proyecto consiste en dar seguimiento al cumplimiento que tienen los partidos políticos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, así como valorar la percepción ciudadana sobre la contaminación ambiental, saturación audiovisual y de desechos de la propaganda política, además de contrastar los mecanismos tradicionales de propaganda electoral con la presencia de campañas y mensajes en redes sociales. La observación de la propaganda impresa se llevó a cabo en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán y Miguel Hidalgo, considerando la parcialidad de 10 distritos federales y 15 locales. Los resultados de la observación de la política ecológica electoral en cuanto a su colocación arrojaron que la propaganda tradicional impresa tuvo una disminución del 90%. Esto derivado del Pacto de Civilidad, el cual fue celebrado entre autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, autoridades electorales, representantes de jefaturas delegacionales y de partidos políticos, quienes acordaron sumar esfuerzos para velar por la seguridad durante el proceso electoral a fin de que se siga desarrollando de manera pacífica. Miguel Ángel Cancino Aguilar, titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, señaló que en 2012 fueron más de 32,000 unidades de propaganda electoral en los 118 kilómetros de vialidades primarias que identificaron en las 16 delegaciones, mientras que en 2015 fueron casi 17,000, y señaló que entre 2012 y 2018 ha disminuido un 60% aproximadamente. Ese ha sido un tema importante. Yo creo que la demanda ciudadana, no solo por la afectación del paisaje, del equipamiento urbano, sino por la generación de residuos con materiales que no pueden reciclarse, que es en lo que se convierte la propaganda electoral, ha generado no solo cambios normativos, sino práctica en los partidos y candidatos. Cuidan mucho tanto la colocación como el utilizar materiales reciclables. Aunque todavía observamos en nuestro monitoreo propaganda que no cumple al 100% con la disposición. Los partidos políticos tienen una obligación legal
de recogerla porque esta propaganda se tiene que reciclar. Cosa que por desgracia a través del proyecto que llevamos a cabo nos dimos cuenta que siguen incumpliendo. Estamos hablando que de 10 partidos solamente uno fue el que cumplió en materia ecológica. La Fundación México Sustentable se dio a la tarea de revisar el cumplimiento de las normas y técnicas de uso de materiales a través de un estudio de caracterización de polímero contenido en 10 muestras de propaganda político-electoral realizado por la doctora Aletia Vázquez Muriño. Ahora lo que hicimos fue analizar diferentes muestras de los materiales, sobre todo que estaban colocados en la vía pública. Y lo que encontramos pues que son lonas, sobre todo, casi todas lonas muy resistentes, flexibles, que están fabricadas con PVC, el mismo material que se usa para las tuberías, para las tarjetas de crédito. Si se le agregan ciertos plastificantes se vuelve flexible y con eso es con lo que se hacen las lonas. Sin embargo, para darles mayor resistencia, dado que van a estar a la intemperie, se hace un sistema de 3 capas. Son 2 capas de PVC que en el centro llevan un tejido textil, generalmente de algún tipo de poliéster. Esto pues ayuda a que las lonas duren todo el tiempo que están expuestas, pero complica mucho su reciclaje. Un par tenían el símbolo de reciclaje, pero era lo único. No indican el tipo de material. Para que se pudieran reciclar se necesitaría que indicaran de qué tipo de material son, para que el usuario o el poseedor los pudiera identificar fácilmente, dado que la mayoría de la gente pues no va a saber qué plástico es. E idealmente pues decirle también a dónde tendrían que llevarlo para su reciclaje. El INE establece los lineamientos de propaganda electoral impresa con el fin de que los partidos políticos cumplan la norma en materia ecológica, la cual establece que toda la propaganda deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. El INE es muy claro en cuanto a que tienen que ser reciclables y ahí pues realmente no hay un mercado para el reciclaje de estas lonas en nuestro país. Entonces, en términos generales, no se cumple a cabalidad con la instrucción del INE. Otro de los aspectos que retomó relevancia dentro del análisis de la propaganda electoral en materia de sustentabilidad fue el contraste de los mecanismos tradicionales de propaganda electoral con la presencia de campañas y mensajes en redes sociales. La Fundación México Sustentable se dio la tarea de recopilar más de 2,000 memes a lo largo de todo el proceso electoral, ya que si bien no están clasificados como propaganda electoral formal, es un tipo de contenido que influye en los ciudadanos a través de los nuevos canales de comunicación todos los días. Esta elección, a diferencia de la anterior, 2012, tuvo 3 veces o 4 veces más participación en redes sociales, la propaganda política. Yo creo que en 6 años será todavía mayor, pero este es un gran referente. Yo pienso que esta es la primera elección de redes sociales que vive nuestro país. Aquí hay un dato que empoderó a las redes sociales. El hecho de que aproximadamente el 30% del electorado es joven, ¿no? O como lo llaman con el término de moda, son millennials. ¿Me explico? Entonces yo creo que este sector no está viendo la televisión o los espectaculares o el panfleto que le dejan en su casa político. Este sector estuvo aquí. Como resultado del análisis del contenido en redes sociales, la Fundación México Sustentable encontró que el 48% considera que sirvió para conocer a los candidatos y sus propuestas, y el 39% no le hace caso y le genera hartazgo. En cuanto a los memes, el 45% los considera divertidos y el 29% que son creados como parte de una guerra sucia. El 53% considera que son promovidos por los propios partidos políticos y el 51% que son promovidos por los ciudadanos. 80% los considera como una nueva forma de llegar a la ciudadanía, 77% que saturan las redes sociales y 54% que debe sustituir paulatinamente a la impresa. El maestro con especialidad en comunicación política, Efrén Arellano Trejo, establece que la transición de medios tradicionales hacia las redes sociales obliga a la comunicación política a adaptarse a nuevos formatos y dinámicas de difusión. Explica que el gobierno y los partidos deben tener la capacidad para responder de manera directa y casi inmediata, con un lenguaje ciudadano, los requerimientos y cuestionamientos que inundan las redes sociales. Las
las redes sociales y los medios digitales pues tienen una cobertura diaria y además permanente, minuto tras minuto. Esto implica que las instituciones políticas, los partidos y las instituciones de gobierno pues deben de tener personal y deben tener actividades permanentes que puedan responder justo a esta actividad que tienen las redes, pues porque en las redes circulan muchas críticas, circulan muchas peticiones. Son herramientas que los ciudadanos se han apropiado y a partir de ahí los ciudadanos se organizan y a partir de ahí los ciudadanos pues plantean demandas y plantean propuestas a las autoridades y a los partidos políticos. Anteriormente decíamos que gobernar era comunicar. Hoy en día tendríamos que decir que gobernar es comunicar y comunicar a través de las redes sociales. En cuanto a los resultados de la percepción ciudadana en materia de propaganda electoral, tanto impresa como la que circula en redes, la maestra en psicología Elia Mendoza Frías nos explica los hallazgos comparativos de los estudios actuales con los realizados con anterioridad en la Fundación. Hace 3 años lo que hablamos, y fue muy importante, es que la gente estaba enojada porque se sentía invadida en sus espacios vitales y había un sentimiento de indiferencia que llevó a muchos a no votar, se abstuvieron del voto. La Fundación México Sustentable encontró que como resultado de las encuestas ciudadanas sobre la percepción de la propaganda electoral, un 74% buscaron nuevos métodos alternativos de comunicación, lo que dio como resultado un proceso de interacción social determinante para las elecciones. La Fundación se dio la tarea de realizar 1000 encuestas en calle y 600 en redes sociales para conocer la perspectiva ciudadana sobre la existencia y manejo de la propaganda impresa y digital. Resultado de ello fue que el 86% de la propaganda electoral no influye en el voto. El 45% de la población capitalina no le presta atención y el 95% considera que genera basura y que afecta al medio ambiente. De igual forma, los capitalinos manifestaron que el 50% de la propaganda es molesta, el 90% que le genera hartazgo, el 82% que no es un factor para decidir el voto y el 73% que es un gasto innecesario. Asimismo, 7 de cada 10 capitalinos opinan que la propaganda digital debe sustituir a la impresa y 9 de cada 10 opina que la propaganda como espectaculares, vallas y lonas aún es necesaria, debido a que no toda la población cuenta con acceso a Internet. Las redes sociales capitalizaron el enojo social. Aún hace falta mucho por hacer. Lo importante es que cada paso que demos en la democracia de este país sea sólido. Hace 3 años, la Fundación México Sustentable señaló la necesidad de buscar nuevos mecanismos de comunicación para la propaganda electoral en la Ciudad de México que no fuera contaminante y propuso como una opción a las redes sociales. Ahora, el fenómeno efectivamente tuvo como fin las redes sociales y esto ha impactado de manera positiva en el medio ambiente de la Ciudad de México en cuanto a la generación de basura sólida. Hace falta revisar la legislación para que ésta sea congruente con el empleo y fin de los materiales que se utilizan para la propaganda electoral impresa, ya que aunque esta es menor, sigue siendo contaminante y no se contempla su reutilización. De igual forma, la propaganda electoral sigue siendo molesta para los ciudadanos, tanto en su forma impresa como en redes sociales, porque no ofrece información que sea relevante para la emisión de un voto informado, porque hay una confusión en cuanto al límite del manejo de la información y porque ésta no tiene una reglamentación o control. Recordemos que la sustentabilidad abarca diversos esquemas del ser humano, que los controles de la propaganda electoral debe adaptarse a los fenómenos de la comunicación, que es rápidamente cambiante y que obedece cada día más a diversos canales de comunicación y por lo tanto a diversas formas de contenido. Y para ello es necesario que estemos involucrados los distintos actores por los que se compone la ciudadanía, políticos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en su conjunto. Sabremos reconocer cuáles son nuestras necesidades para el manejo de una propaganda electoral que se innove conforme la sociedad misma lo requiera. Mi gratitud a las benditas redes sociales.